Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de ontología. Estamos estudiando el Parménides, las hipótesis acerca de lo uno, y vamos ahora a pasar a la quinta y sexta hipótesis. Bueno, por lo menos intentaremos cubrir las 5. Bien, entonces ese es nuestro el objetivo de la... La hipótesis quinta abarca las páginas 160 a 162. Bien, entonces voy a leerles un pasaje. A ver, primero enunciaré cuál es la hipótesis quinta. Recordemos, la hipótesis 1 era si existe un 1 y no hace falta que lo explicite. Siempre que manejamos una traducción, podemos tener diversas traducciones. Entonces, no se admiren si es que los títulos de las hipótesis son diferentes en distintos manuales o historias de la filosofía. La hipótesis 2 es si un 1 es, y la hipótesis quinta si un 1 no existe o no es, ¿sí? Bien. A ver, entonces voy a... Quisiera compartir con ustedes la pantalla. Voy a leerles un texto que está precisamente en las páginas 162, letras A y B. Quisiera que nosotros nos concentremos en este pequeño párrafo. Bueno, perdón, en realidad están dos. Uf. Bien. A ver, voy a leerles un par de veces. Bueno, una primera vez leo el texto y en segundo lugar, la segunda vuelta, vamos a analizando los argumentos que están presentes en estas líneas. Vamos a reconocer una serie de argumentos, un conjunto de argumentos que están presentes en esta, perdón. A ver, disculpen, perdí el, ¿dónde estoy? Perdón, no puedo ver qué estoy grabando. A ver. Vamos a ponerles de nuevo. Ya, a ver, pero... Ya. Ya. A ver, entonces les leo el primer párrafo. Dice así: les ruego pongan atención, vayan siguiendo la lectura. Lo voy a hacer lentamente para que ustedes vean cómo a partir de la enunciación de una premisa se pasa inmediatamente a una conclusión. Así pues, parece que
lo uno es inexistente. Consecuentemente, si no es existente, debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar su inexistencia. De la misma manera que lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente para que le sea posible existir. Lo existente debe tener el ser implicado en ser existente y el no ser implicado en no ser inexistente. Si va en absoluto a tener existencia. Y lo inexistente, si va en absoluto a tener inexistencia, debe tener el no ser implicado en no ser existente y el ser implicado en ser inexistente. Así, ya que lo existente tiene no ser y lo inexistente tiene ser, lo uno también, puesto que no existe, debe tener ser para ser inexistente. Y finalmente, así pues, parece que lo uno tiene ser si es inexistente y también tiene no ser ya que no es existente. Bien. Ahora, con esa lectura corrida, seguramente no captamos la estructura total de este párrafo. Entonces, voy a presentarles exactamente el mismo texto, pero ahora he cortado en partes para que vayamos analizando qué inferencias, qué consecuencias está sacando Platón en estas poquísimas líneas. Bien. Entonces, sí ven este texto, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Gracias por la confirmación. Bien, entonces, fíjense, he puesto yo entre paréntesis los razonamientos que están presentes. A ver, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente se repite el 4. Después pasamos al 6, 7. Y aquí hay un 12 que, bueno, no sigue la secuencia. Después regresamos al 8. Se repite el 5. Se repite el 1. El 3. Luego retomamos la numeración. El orden va con 9, 10. Aquí está 11. El 12 es después, porque es una conjunción. ¿Sí? Y luego, bueno, tenemos una reiteración. Pero quiero mostrarles 12 pasos que realiza Platón en estas líneas que bueno, en este párrafo que le he descompuesto. A ver, empecemos. Dice así pues, parece que lo uno es inexistente. Primera cosa. ¿Sí? A ver. Un ratito. A ver, quiero ya. A ver, estimados estudiantes, voy a mostrarles 12 afirmaciones que en este párrafo hace Platón.
Una de esas afirmaciones sirven de premisas, otras de conclusión, o si quieren, subconclusiones, porque hay una gran conclusión que está al final, bueno, o cerca del final. Para llegar a esa gran conclusión, tenemos que sacar dos subconclusiones. O, perdón, cuatro subconclusiones, y cada uno de estos argumentos o inferencias tiene o consta simplemente de una premisa. Es decir, es lo que se llama una inferencia inmediata. Ponemos una premisa y de ahí sacamos una subconclusión. Entonces, quiero que ustedes capten cada uno de estos pequeños razonamientos y encontremos o reconstruyamos la estructura total del argumento. El argumento va a ser contradictorio, pero la premisa inicial que va a servir de generación de las otras oraciones es la hipótesis 5. ¿Sí? Lo uno no es. ¿Sí? Y entonces veamos cómo Platón expresa esta hipótesis que va a servir de punto de partida, y a partir de ahí se generan 11 consecuencias y en total tenemos 12 afirmaciones. Bien, entonces, por favor, les pido que pongan atención. ¿Sí? Bien, entonces, parece que lo uno es inexistente. ¿Sí? Bien. Bien, voy a ir escribiendo cada una de esas oraciones en la pizarra. ¿Sí? A ver. Bien. Primera afirmación. Estamos hablando acerca de lo uno. Y se pueden generalizar para cualquier entidad, para todo ser, estas afirmaciones y conclusiones, por lo que vamos a ver en el siguiente diálogo, que es el sofista. Pero ya no vamos a alcanzar el día de hoy, quedará para la próxima semana. Bueno, ustedes ya tienen seguramente procesado el texto, de modo que saben que los razonamientos que vamos a analizar en estos minutos no son exclusivos para cuando la oración tiene como sujeto lo uno, sino que vale para cualquier entidad. ¿Sí? Bien, entonces, primera afirmación. Ya, lo uno es inexistente. Consecuentemente, fíjense aquí, este adverbio me está diciendo que a partir de esta afirmación de que lo uno es inexistente, sacamos, a ver, podemos decir que no es existente. ¿Sí? No es existente. Bien, no es. A ver, entonces voy. Bien, necesito aquí poner la cópula, el verbo ser, para que se comprenda cuál es la primera consecuencia que saca Platón. Y le voy a numerar con el número 2. ¿Sí? Bien,
No sé si alguien de ustedes puede saber cuál es el nombre de este paso de la afirmación 1 a la conclusión 2. ¿Sí? Fíjense, digo, es inexistente, por lo tanto, no es existente. Ahí hay dos cambios. En primer lugar, una oración afirmativa se convierte en negativa, y para que eso sea posible, sí, estoy negando el verbo, cambio el atributo por su opuesto. Entonces, si quieren, este prefijo negativo in, ¿sí?, lo elimino del atributo y le antepongo al verbo ser. ¿Alguien sabe cómo se llama esta inferencia? Seguramente, si es que han profundizado la lógica aristotélica, entonces deberían saber qué es esta. Aristóteles llama a esta inferencia conversión. ¿Sí? Bien. Cambio la cualidad de una oración de afirmativa a negativa o viceversa, y a la vez el atributo por su opuesto. Bien, estamos en la oración 2. Continuemos. Bien, ahora, si no es existente, debe, y aquí, fíjense, es un condicional. Si no es existente, debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar su inexistencia. Dice, debe tener el hecho de ser inexistente. ¿Sí? Bien, voy a escribir el número 3. Entonces, verán, volvamos acá, pero voy a sacar la afirmación 3. Si es que es inexistente, tiene el ser inexistente. Bien. Recuerden, el día de ayer les decía que, aunque a primera vista puede sonar lo mismo, en lógica son dos afirmaciones diferentes. Decir que el marcador es rojo, por lo tanto el marcador tiene rojez. ¿Sí? En el lenguaje común suena lo mismo, pero en lógica no lo es. Recuerden, ese es el principio de separación, que da lugar a la paradoja de Russell, el conjunto de Russell. Quine tiene una solución a esa paradoja modificando el principio de separación. Entonces, lo que en el lenguaje ordinario o para el hombre común es algo obvio o evidente, cuando estamos en lógica o en teoría de conjuntos, tenemos que ser cuidadosos y matizar. Hay que hacer una distinción ahí. Bueno, entonces estamos en si es que es inexistente, entonces tiene el ser inexistente. ¿Sí? Quizás para algunos de ustedes esto será una sutileza, o si quieren ustedes una finura. En todo caso, sigamos el pensamiento hacia dónde nos quiere conducir Platón. ¿Ya? Estoy aquí. Debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar su inexistencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, debe tener el hecho de ser inexistente para asegurar, sí, para garantizar su inexistencia. O sea, para ser inexistente
tiene que tener el ser inexistente. ¿Sí? Entonces, cada una de estas líneas, bueno, no todas, pero muchísimas de estas líneas son paradójicas, contradictorias, y únicamente vamos a ser capaces de comprender lo que dice Platón si es que manejamos una lógica paraconsistente. Caso contrario, este es absurdo, sin sentido y es simplemente un juego de palabras. ¿Sí? Bueno, de la misma manera que lo existente, ¿sí? Bien, esa es la afirmación número 4. Vamos ahora, pasemos. ¿Sí? Vamos, aquí se está haciendo una comparación. Empezamos nosotros con es inexistente, ahora pasamos con es existente. ¿Sí? Bien. Cambiamos de sujeto. ¿Sí? A ver, mejor dicho, vamos con otra oración. Ya estamos en la número 4. Es existente. Lo contrario de la número 1. Que lo existente debe tener el hecho de no ser inexistente. Bien, esa es la afirmación número 5. Debe tener el hecho de no ser inexistente. ¿Sí? Bien, entonces vamos primero a ver, no es inexistente. ¿Sí? Nuevamente de la oración 4 o a la oración 4 apliquemos la conversión. ¿Sí? Eso significa dos cambios. ¿Sí? En primer lugar, de la afirmación pasamos a la negación, cambiamos la cualidad de la oración. ¿Sí? Y el atributo le cambiamos por su opuesto. Si quieren, entonces, en el fondo, detrás de la conversión está una doble negación. ¿Sí? Cambio el valor de la cópula de afirmación a negación o al revés, y el atributo por su opuesto. ¿Sí? Dos negaciones. ¿Sí? Entonces, le antepongo una negación y acá le pongo otra negación, inexistente. ¿Sí? Bien, avancemos. Ahora, a ver, dice, debe tener el hecho de no ser inexistente. Tiene el hecho de no ser inexistente. Tiene, ¿ya? A ver, en realidad esta afirmación no está textualmente en el texto. Yo voy a encerrarla entre corchetes rojos. Es una premisa implícita que debemos suponerla para entender la siguiente conclusión que saca. Bien, entonces, ahora sí, 5b tiene el ser, perdón, tiene el no ser inexistente.
Bien. Fíjense cómo Platón está aplicando el mismo principio, la misma estructura que hace con esta oración afirmativa, también con esto de acá, con una oración negativa. Si es que es inexistente, tiene el ser inexistente. Acá, si es que no es inexistente, tiene el no ser inexistente. ¿Sí? Nuevamente, a partir de es phi, entonces tiene el ser phi. Alguno de ustedes puede decir obvio, evidente, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero otros filósofos o lógicos no verán de esa manera. Bien, ya estamos en las 5, avancemos un poco más. A ver. Dice, para que le sea posible existir. Entonces, ¿en qué quedamos las 5? Dice, debe tener el hecho de no ser inexistente para que le sea posible existir. ¿Sí? Entonces, vean, para que exista, debe tener un no ser. Eso está diciendo la 5. Para existir, debe tener el no ser. ¿Sí? Acá está. De la 4 pasamos acá. Para existir, para que esto sea posible, debe tener no ser. ¿Sí? Y fíjense, para que sea inexistente, eso significa para que no exista, debe tener ser. ¿Sí? Repito, por favor, pongan atención a lo que estamos afirmando. ¿Sí? Para que no exista, debe tener ser, un tipo de ser. Claro, dice ser inexistente. ¿Sí? A la final vamos a llegar por un cercenamiento, le cortamos el atributo y llegamos a que es y no es. ¿Sí? Pero vamos por pasos. Avancemos. Estamos en las 5. Pasemos a las 6. Ahora, regresamos a lo existente. ¿Sí? Estamos en el número 4. Dice, lo existente debe tener el ser implicado en ser existente. A ver, dice, implicado, a ver, con esto acabamos, porque ya se me acaba la hora. Lo existente debe tener el ser, perdón, implicado en ser existente. ¿Sí? Vamos a ver. Está hablando de lo existente. ¿Sí? A ver, si es que es existente. Bueno, creo que aquí debería cambiar los números. No es exactamente lo que les puse en el texto, sino al revés, solamente el 6 y 7 están mal. ¿Sí? Y con esto acabo. Es existente, entonces tiene el ser existente. ¿Sí? Y si es que tiene este ser existente, finalmente, bueno, finalmente por hoy, sí, pero sabemos que el párrafo tenía 12 oraciones, hemos avanzado solamente hasta las 7. ¿Sí? Tiene ser. Entonces, no importa qué tipo de ser tenga, puede ser blanco, puede ser alto, por lo tanto, tiene ser. ¿Sí? Y aquí pongo punto. ¿Sí? O sea, elimino el atributo y este verbo ser, que en la oración 6 es copulativo, pasa a la 7 en la conclusión a ser existencial. Tiene ser significa existe. Bueno,
estimados estudiantes, continuaremos con este análisis minucioso detallado de ese parrafito que está en 162 AB acerca de lo 1, pero que en realidad se puede aplicar a cualquier entidad. ¿Sí? Muchas gracias.